Egipto. La gran aventura. Desde su espectacular y sobrecogedor descubrimiento del sepulcro de Tutankamón hasta su entierro en Londres, al que asistieron pocas personas, la trayectoria profesional del arqueólogo Howard Carter osciló entre una gran aventura y una profunda decepción, entre la fama y el abandono, entre una bendición y una maldición. El mundo presenció asombrado como en noviembre de 1922 Carter descubría la tumba prácticamente intacta de un joven faraón del nuevo imperio, fallecido 1323 años antes de Cristo. Los periodistas se disputaban las últimas noticias relacionadas con este fantástico descubrimiento. Los turistas acudían en tropel al Valle de los Reyes y a las colinas de Tebas para echar un vistazo a los extraños tesoros que habían reposado en ese lugar durante más de 3000 años. En Europa y América, difundida por los nuevos medios de comunicación, la tutanmanía hacía furor. En 1922, la tutanmanía se convirtió en la moda más poderosa que el mundo hubiera conocido en tiempos de paz. Hoy, inspiradas por una serie de exposiciones multimillonarias que recorrieron el mundo entero en los años 60 y 70, mostrando el contenido de la tumba de Tutankamón, millones de personas visitan el sepulcro y el Museo Egipcio del Cairo, donde se exponen los descubrimientos originales, completos e intactos, de Howard Carter y su equipo: las joyas, los adornos funerarios, el oro. La madera es escombro y el trabajo aquí, como ya sabemos. Y pueden ver aquí el trabajo del vestido con la falda o el adorno. Tutankamón, you know, this is the small king, 18 years old, second one in the scene. So we're going to see everything belongs to the Tutankamón. Dass man seine Dienerschaften umbringt, damit sie... Pero ante todo, los visitantes vienen a admirar el rostro de Tutankamón. Sin embargo, pocos reconocen hoy el rostro de un hombre que apareció en los titulares de todos los periódicos de los años 20 y que murió, solo y amargado, en 1939. ¿Quién era, pues, Howard Carter? El hombre que desenterró los valiosísimos tesoros de Tutankamón. La historia de su vida y la del tesoro del Valle de los Reyes encierran algunas de las más extrañas contradicciones de la arqueología moderna y algunos de sus más enigmáticos mitos y leyendas. Solo ahora, con el redescubrimiento de los escritos, las fotografías y el diario de Carter, y gracias a nuestras investigaciones, empezamos a desentrañar la verdad, a comprender su compleja personalidad, a apreciar el alcance de sus descubrimientos, a maravillarnos de la herencia de Tutankamón, el niño rey. Cuando Carter empezó a trabajar en Egipto en 1890, el país era como un gran almacén de tesoros antiguos, visitado a discreción por arqueólogos occidentales, viajeros fascinados por el encanto y la fantasía de Oriente, así como por administradores y soldados partidarios del protectorado velado que ejercían en ese momento los ingleses. Los egiptólogos acababan de descifrar la lengua escrita de los habitantes del antiguo Egipto y la arqueología se desarrolló entonces en torno a una ciencia occidental que descubría atónita el esplendor oriental. Esta era la atmósfera que reinaba en un mundo hacia el cual el joven Carter se sentiría cada vez más atraído.
Howard Carter nació en Londres, cerca de Brompton Road, en Kensington, el 9 de mayo de 1874, pero su infancia transcurrió aquí, en un pueblo llamado Shawfan, en Norfolk. Su padre, Samuel Carter, se ganaba la vida pintando animales salvajes, domésticos o de la granja, y haciendo ilustraciones, también de animales, para el London News. De hecho, según cuenta la tradición familiar, Samuel realizó los dibujos originales de los leones esculpidos que adornan el zócalo de la columna de Nelson en Trafalgar Square. Sea como fuera, la familia Carter tenía tendencia a fantasear. Era el más joven de 11 niños, de los cuales solo 8 sobrevivirían. Dado que Howard era un niño más bien débil y enfermizo, lo enviaron solo al campo, donde se criaría con 2 tías solteras. Su educación en este lugar fue mínima. No me fue posible recibir una instrucción escolar normal, afirmó. Mis estudios empezaron más tarde de lo habitual y acabaron cuando cumplí 15 años. Creció en esta casa. Era un niño solitario y resentido. Estos rasgos de su personalidad lo acompañarían durante toda su vida. Heredó, sin embargo, otras características muy marcadas: un ojo avizor, el amor por las ciencias naturales y el acento de Norfolk. Dillington Hall, lugar de residencia de la conocida familia Amherst, se encontraba a unos 15 kilómetros de Shawfan. El joven Howard Carter solía pasar muchas horas en este lugar, dibujando en el jardín y escuchando historias del antiguo Egipto y de su arqueología. Los Amherst, que tomaron a Howard como protegido, formaban parte de los primeros e influyentes miembros de la Fundación para la Exploración de Egipto. Además, Dillington Hall albergaba la mayor colección privada de arte egipcio de Gran Bretaña. Todo esto era un verdadero sueño para Carter y le transmitió, muy pronto, un ardiente deseo de conocer ese fascinante país, además de ofrecerle la primera oportunidad de dibujar objetos egipcios. Fueron precisamente sus aptitudes artísticas las que le asegurarían con solo 17 años un cargo de delineante y dibujante en Egipto. Anquilosados y mugrientos tras un largo viaje, cruzamos el río hasta la orilla este en un anticuado transbordador del país. Después, subimos hasta los terraplenes de rocas de unas escarpaduras, donde se encuentran los sepulcros de la antigüedad. Para su primer trabajo, la Fundación lo destinó a las tumbas rocosas de Beni Hassan, ubicadas a unos 250 kilómetros al sur del Cairo, en el Valle del Nilo. Las tumbas contenían magníficas pinturas, monumentos conmemorativos e inscripciones que se extendían sobre una superficie mural de unos 1100 metros cuadrados. Carter era el miembro más joven de un grupo de inspección y reconocimiento, cuyo cometido consistía en calcar y reproducir con precisión los frescos murales. También se encargó a Carter que realizara acuarelas de los principales detalles. Carter quedó profundamente impresionado por la calidad de este arte, sobre todo por sus líneas y colores, pero sentía que a los dibujos calcados les faltaba vida e imaginación. Él prefería pintar acuarelas como estas. El encanto y la magia de estos lugares lo cautivaron por completo. Con la llegada del crepúsculo, el silencio que reina sobre las montañas rocosas engendra visiones tenebrosas de aislamiento, lúgubres y tétricas, que acuden acompañadas de espectros que suelen perseguir a los espíritus al borde de una aventura. Casi cada noche observo el cielo brillante y estrellado, e invoco extraños e imaginarios espíritus del pasado, hasta que despuntan los primeros rayos del alba. Solo en ese momento caigo exhausto en un profundo sueño.
Tras haber trabajado como delineante durante varios meses en este yacimiento arqueológico, Carter se dirigió hacia el sur, a través del desierto, con destino a las nuevas excavaciones de la lejana El Amarna, la antigua ciudad en ruinas del faraón Akenatón. El tamaño de la jiba de un camello varía según las condiciones físicas del animal. El mío debía de estar sanísimo. Tenía bultos y protuberancias por todas partes. Intenté montar a horcajadas, incluso a veces de lado, sin por ello conseguir acostumbrarme a su incómodo vaivén. Precisamente en esas mismas fechas, Flinders Petrie, el excéntrico y sabio padre de la arqueología moderna, acababa de empezar sus excavaciones en El Amarna, una ciudad devastada y abandonada tras la muerte de su faraón. Con Petrie, nuestro joven artista de 17 años recibió una rápida y práctica formación en la larga y ardua tarea del arqueólogo sobre el terreno. Carter tuvo entonces la oportunidad de realizar sus primeras excavaciones en solitario. Aprendió su oficio bajo el látigo, por así decir, del mejor y más estricto de los maestros. En octubre de 1893, Carter viajó de nuevo en calidad de artista y dibujante a lo largo del Nilo hasta Tebas, la capital del antiguo Egipto, y a la ciudad de los vivos, situada cerca de la ciudad de los muertos, al otro lado del río. Mi recreo y solaz frente al trabajo cotidiano consiste en observar y pintar los animales que me rodean. Mis amigos salvajes son muchos y muy diversos. La mayoría de ellos son pájaros, cuya precaria existencia aparece siempre rodeada de una devastadora soledad. Más tarde, la Fundación para la Exploración de Egipto destinó a Carter a Deir el-Bahari, el espléndido templo mortuorio de la mujer faraón Hatshepsut, la reina más poderosa del antiguo Egipto. Carter se encargaba de reproducir los bellos relieves de los muros y pilares del templo, que poco a poco iban emergiendo en el transcurso de las excavaciones. El trabajo que llevé a cabo durante los 6 años siguientes fue duro, pero aprendí sobre el arte de los egipcios mejor que en ningún otro sitio. Carter aprendió también a utilizar su formación artística, la profesión que su padre le enseñó, para reproducir con acuarelas las pinturas, esculturas, inscripciones y los relieves murales. En vez de utilizar el método tradicional de reproducción con un papel de calcar pegado a la pared para trazar los contornos que eran enviados luego a un dibujante encargado de rellenar las siluetas, Carter desempeñaba su labor con mucha más destreza, imaginación e inteligencia, con una mano libre, unos buenos lápices y pinceles, papel adecuado y dedicación en el trabajo. De hecho, no le gustaba llamar a este proceso copiar. Él prefería la palabra dibujar, que evocaba menos un papel subalterno de simple empleado. Su técnica era sin lugar a dudas mucho mejor que el método de calco tradicional. Sus reproducciones y dibujos atrajeron la atención hacia su innegable talento. En 1899, con 25 años, frente al asombro de sus asociados, el Servicio de Antigüedades Egipcias, un organismo francés, ofreció a Carter el cargo de inspector jefe de las antigüedades de todo el sur de Egipto. Este nombramiento comportaba actuar en calidad de policía, diplomático y arqueólogo. Su campo de operaciones incluía el Valle de los Reyes en Tebas. El Valle de los Reyes. De todas las maravillas de Egipto, no hay ninguna que impacte de un modo tan indeleble la imaginación. Aquí, al principio de este valle solitario, lejos de todo ruido, con el Cuerno, la cima más alta de las montañas de Tebas, pirámide natural y perenne centinela, reposan numerosos reyes egipcios. Sin embargo, como inspector jefe, Carter no disponía de fondos que le permitiesen hacer excavaciones.
Necesitaba, pues, un mecenas. Theodore Davis, abogado americano retirado, millonario y apasionado por la arqueología, era la persona ideal. Los dos hombres empezaron a trabajar juntos. Donald Ryan, un arqueólogo americano, ha realizado una meticulosa reconstrucción del camino seguido por Carter en esa época a lo largo del Valle de los Reyes, e incluso ha redescubierto tumbas que habían sido perdidas entre tanto. How's it going down there? A couple more minutes. We'll have enough of it cleared so we can go in. Una de las tumbas recientemente redescubiertas y estudiadas por Don Ryan es la tumba anónima número 60, en un valle tributario en la ladera este del Valle de los Reyes. Howard Carter desenterró esta tumba en 1903, pero quedó decepcionado, ya que, según él, sus tesoros habían sido, como tantas otras veces, saqueados y destruidos en el pasado. Okay, watch your step, Christopher. These steps weren't made very well. In fact, this entire tomb is crudely carved. I don't think there's a straight line in the entire tomb. It's my feeling that the tomb was commissioned at the death of somebody important and just hacked out in a short period of time. Now the ceiling here is very low, so you're going to have to watch your head. A pesar de que contenía las momias despojadas de dos mujeres de edad avanzada, Carter volvió a cerrar esta tumba y ni siquiera se preocupó de hacer un plano de su ubicación exacta. And Howard Carter dashed into this tomb, looked around, saw there were no inscriptions on the wall. Apparently was not impressed. All these boxes are the various materials that we collected from the different parts of the tomb when we cleared this thing back in 1989. And Carter missed all of this for life. Well, he wasn't interested in this type of tomb. He was into something bigger and better in his mind. And this big wooden box contains the mummy we found lying in approximately this very place on the floor. There was a second mummy in here, and on its coffin it said Royal Nurse of Queen Hatshepsut. As far as this mummy which remains inside this box, we don't know exactly who it might be. So when you have an undecorated tomb, it can be quite an archaeological puzzle. This tomb's a little different. You're gonna like it a lot. Otra tumba del valle, la número 20, muy cercana, fue despejada por Carter en las excavaciones iniciadas en 1903. Dos sarcófagos fueron hallados en su interior. Se trata de una de las tumbas egipcias más profundas, empinadas y traicioneras. El aire que se respira es nauseabundo a causa del polvo y de los excrementos de murciélago. Fue una de las excavaciones más ingratas que supervisé. Las rocas podían desprenderse y caer sobre nosotros en cualquier momento, y además el aire era irrespirable. Las velas no nos daban suficiente luz y me vi obligado a introducir una bomba de aire en la tumba. Con todo, los trabajadores solo podían permanecer 3 horas seguidas en ella. What is it today? I think you know what it is. It's bat guano. I suggest you get against the wall or something, because these things, I think it will be a lot more fun. Just stay against the wall, because it's more... All right? I think so. They are revolting creatures. You try to sit still until they go by. God, I think one of them touched my face. You think they're rabid, Tom? There's no way of telling with it. No, I don't want to find out either. Come on. I think we ought to get out. After you, Maestro.
En los años en que ejerció de inspector jefe, Carter perfeccionó su técnica de excavación, se familiarizó en profundidad con la necrópolis de Tebas y desarrolló su capacidad para leer signos. Con la tumba de Tutmosis IV, que empezó a excavar en enero de 1903, Carter encontró exactamente el tipo de sepulcro que buscaba. Theodore Davis, mecenas de Carter, pagó el coste de la excavación. Carter también hubiese dejado su sombrero en la entrada para mostrar que estaba trabajando en la tumba. Hey, this is more like it. This is just the kind of tomb Howard Carter was hoping to find. It's a beautifully painted royal tomb of the 18th dynasty. All the little tombs he found prior to this really pale in comparison. Carter said about this that at last he'd drawn a prize in the lottery of excavation. His moment of triumph. We can see right here, there's some ancient evidence of tomb robbery. This is an ancient tomb robber's rope that was tied around the pillar here. You can see it's knotted so that the tomb robbers could climb up and down. Incredible. ¿Qué hace un excavador en un momento de triunfo cuando siente que ha ganado un premio colosal? Todo parece indicar que he encontrado la tumba del faraón Tutmosis IV. Have a look at this. Lo cual, como podéis imaginar, me llena de enorme satisfacción. Ancient graffiti, written in cursive form of hieroglyphs, and it says, Year 8, 3rd month of summer, Day 1, in the reign of King Horemheb. That'd be about 1311 BC. King Horemheb commanded Maya, which was one of his officials, restore the burial of King Thutmosis IV. Restore the burial? What does that mean? It means that within 80 years of the burial of King Thutmosis IV, his tomb had been robbed. It looks like someone's tried to cut out that goddess's head. Do you think that might have happened in antiquity as well? Probably not. The robbers in antiquity were more interested in precious metals and jewels and gold and such, whereas more modern robbers would be more interested in artistic things that they could sell on the art market. En la cámara mortuoria, los saqueadores de tumbas, esos vándalos sin escrúpulos, sedientos de oro, lo habían roto y revuelto todo en 1000 pedazos, sin dejar nada intacto. And this is the great quartzite sarcophagus of Thutmosis IV, although his mummy would never be found in this tomb. Carter, I think, said that there were all sorts of bits of linen and ceramic lying around this sarcophagus here, so the scene resembled an orgy rather than a hallowed place. And I believe he thought that the robbers of antiquity had done it. En 1904, la labor de Carter como inspector de antigüedades y arqueólogo le habían hecho merecedor de un gran respeto, aunque no siempre del afecto de las comunidades de la región, sobre todo de los habitantes del pueblo de Gurna, en el camino del Valle de los Reyes. Carter había aprendido su lengua, se vestía con sus trajes tradicionales y a menudo prefería su compañía más que la de sus colegas europeos. Para pasar las noches más oscuras, me permito el placer de participar en las diversiones del lugar. Debo admitir, sin embargo, que esta costumbre podría provocar duras críticas por parte de mis colegas del gobierno, quienes la consideran degradante. A finales de 1904, Carter, que era inspector, fue trasladado del Alto al Bajo Egipto, zona que incluía el área de influencia de las grandes necrópolis en torno a la pirámide escalonada de Saqqara. 5 años más tarde, era el momento de introducir cambios, pero desgraciadamente se produjo el desastre.
Una semana después del Año Nuevo de 1905, una cincuentena de franceses que habían almorzado copiosamente en un palmeral cercano a Memphis, obsequiándose con unas cuantas botellas de buen vino, llegaron hasta aquí, la necrópolis de Saqqara, montados en borricos, y solicitaron de un modo poco coherente visitar los monumentos. El responsable de los billetes les pidió, evidentemente, que desembolsaran el dinero preciso para pagar sus entradas, pero la mayor parte de ellos rehusó hacerlo y continuaron deambulando y bebiendo hasta que descendieron hasta el Serapeum. El Serapeum es un complejo subterráneo compuesto por dos tumbas sagradas dedicadas a Serapis. Allí, los visitantes franceses, la mayor parte de los cuales iban desprovistos del billete de entrada, se dieron cuenta que sin velas no veían nada en absoluto. Entonces pidieron al guarda que les devolviera su dinero, quien dijo que no con la cabeza y pidió al inspector Carter que tomara cartas en el asunto y plantara cara a los franceses. Carter les pidió que se identificaran y les conminó a abandonar inmediatamente el lugar. Los franceses se negaron y en la discusión uno de los dos guardas fue golpeado en el rostro e incluso el propio Carter fue amenazado con un puñetazo en la nariz. Los testigos escucharon varias veces la frase "malditos franceses" en boca de Carter, quien aconsejó a sus hombres que se defendieran lo mejor que pudieran. Los dos guardas resultaron gravemente dañados por una decoración mural que se derrumbó y un señor perteneciente a una compañía de gas acabó en el suelo a causa de un golpe de porra. Un acuerdo a propuesta de Carter hubiera permitido que las cosas volvieran a su cauce. Se le reprochó que enfrentara a los lugareños contra los europeos, algo que no podía tolerarse. Pero este no era en absoluto el punto de vista de Carter. A lo largo de los días siguientes, Carter solicitó establecer las acciones legales pertinentes contra los franceses que habían provocado la pelea. Por la parte francesa, el señor Gaston Masperot, director de antigüedades, había cursado una queja oficial. Esto enojó todavía más a Carter, que se empeñó en pedir que le fueran presentadas excusas públicamente. Él mismo, los autóctonos bajo sus órdenes, los arqueólogos profesionales y el Imperio Británico, probablemente en este mismo orden, habían sido ultrajados y él reclamaba una satisfacción. La frágil entente cordial entre las comunidades francesa e inglesa resultó menos cordial de inmediato. Masperot consideró que era conveniente presentar sus excusas ante el cónsul general francés. Theodore Davis solicitó olvidar el asunto en aras de la paz y la armonía. Añadió que eso era lo que debía hacer un gentleman. Pero Carter no quiso darse por aludido. De este modo, a la edad de 31 años, malogró una carrera irreprochable y ejemplar. Presentó su dimisión. Regresó a Luxor, donde vivió en un aislamiento voluntario entre la población autóctona a los pies de la ciudad de los muertos. Durante los 3 años siguientes, acompañó a visitantes adinerados por los parajes del Alto Egipto y vendió reproducciones a la acuarela realizadas por él mismo. Necesitaba dinero. Este tipo de vida era agotador. La vida monótona a la que uno está obligado es peor que el juicio final. El hecho de ver ponerse el sol día tras día. Los meses que pasan sin compañía. Esta existencia era insoportable. Sin ninguna ocupación mental, todo podía conducir al suicidio. Durante el verano de 1907, Carter regresó a Inglaterra, donde supo que Lord y Lady Hunthurst, las personas que en su día le animaron a trasladarse a Egipto, habían pasado un mal momento. Habían puesto en venta su mansión y la gran colección egipcia que poseían iba a dispersarse. Howard Carter tuvo la impresión de que todo a su alrededor amenazaba ruina. Toda la casa está envuelta en paquetes de color marrón. Lady Hunthurst está rodeada de cuerdas para atarlo todo.
Pero su amor por Egipto y el hecho de no saber a dónde ir le empujaron a regresar a Egipto, donde agregó a su truncada carrera un trabajo a tiempo parcial como anticuario, un oficio para el que reunía muchas cualidades. Él sabía exactamente lo que se traía entre manos y rápidamente se dio a conocer entre quienes acudían de manera regular a comprar y vender sus descubrimientos y adquisiciones en el bazar y sus calles adyacentes. Tal era el caso de Guy Peter, Don Percher. And are these popular, these kind of things? And your ceiling, now that really is old, eh? But not for sale. I get you. But it's nice. Si Carter quería salir de este mundo no deseado de las antigüedades y regresar a las excavaciones, necesitaba otro mecenas que lo mantuviera. George Herbert, el quinto conde de Carveren, era todo un caballero mecenas. A principios de siglo, sufrió un espectacular accidente de moto y su médico le envió a vivir durante un tiempo a un lugar de clima más favorable, lejos de su casa familiar que se encontraba en Wiltshire. Allí podía dedicarse igualmente a otro pasatiempo, las excavaciones y coleccionar antigüedades egipcias. Afirmaba que prefería descubrir una tumba ignota a ganar el derby, y el caso es que gozaba de una posición inmejorable para realizar ambos deseos. Carnarvon recibió autorización en primer lugar para excavar aquí, en la necrópolis, donde ni un aficionado podría hacer demasiados destrozos. Este lugar ya había sido excavado en muchas otras ocasiones, y la única cosa que encontró tras sus investigaciones fue un gato momificado. Sin embargo, no renunció e intentó garantizarse una mejor concesión para la siguiente oportunidad. En este sentido, necesitaba un consejero y un ayudante profesional, alguien con mayor credibilidad que él mismo. Gaston Maspero le sugirió a su antiguo colega, Howard Carter. Esto fue el inicio de una amistad insospechada entre este dandy que había tomado en consideración el talento de Howard Carter y el propio Carter, un artesano que retomaba su oficio amoldándose a su patrón. Ninguno de los dos podía llegar a imaginar lo lejos que les llevaría esta alianza. Como prueba de una seguridad recientemente recuperada, Carter decidió proyectar y construir su propio castillo, una residencia permanente a la entrada del Valle de los Reyes, a la que llamó el Castillo Carter. Solicitó autorización para trabajar en el propio Valle de los Reyes, pero se le otorgó permiso para efectuar excavaciones solo alrededor. Las zonas alejadas, difícilmente accesibles, como las montañas, situadas a 540 metros sobre el valle, lo que implicaba caminatas de varias horas a pie o a lomos de una mula para atravesar un tórrido desierto, a veces atesoraban secretas tumbas. El descubrimiento más dramático tuvo lugar poco más de un año después, cuando Carter descubrió que una tumba tallada en la piedra había sido puesta al descubierto por una súbita crecida de las aguas y que 2 ladrones estaban trabajando en ella. El doctor Donald Ryan me ha arrastrado en un agotador trayecto por el desierto a lomos de una mula, bajo una temperatura de 55 grados centígrados, para encontrar las huellas de Carter en el lugar del crimen. How much further have we got to go? A little ways further, but from here it's all on foot. How long will it take? 20 minutes, half hour, something like that. That's your pace. It's your pace. I think about 3 hours. There it is. You're kidding me. So where's the tomb? It's a little opening up in the cliff. God. That one there, halfway down. Right. That's it. How on earth did you get to it? How'd you get down there? God. I think it looks lethal. Piece of cake. Oh, yeah. That's pretty inaccessible. They certainly hit it. So you have to come down from the top? Right. You've obviously done this before. Once or twice. I haven't, Donald. It's not a problem.
I see. No había, ni hay hoy en día, ningún sendero en esta montaña. Es simplemente un campo de piedras puntiagudas por sus 4 costados que no han sido desplazadas desde la época de Carter. We're right on top of the cliff right now. It's all getting a bit macho for me. Great. Let's do it. Cuando llegamos sobre la tumba, nos dimos cuenta de que se había producido un desprendimiento de piedras que había medio taponado la entrada. Para alguien que sufriera vértigo, la perspectiva era aterradora. It's slippy. This is the easy part. Thank you. Ow. Sorry about that rock fall. There's plenty more where that came from. Point of no return coming. Where do I put my leg? Right here. Right. Well done. Well done. My goodness. It's just a sheer drop. Well, this is where we set up the ropes. Right. Here comes the wind. Don, I don't think that I'm going to go any further. I've made it to the plateau. I think Carter calls it not for people with vertigo, and I'll drink to that. I think I'll leave it to the professional from here on. I wholeheartedly concur. Well, I'm glad to hear it. Okay. I'm deeply impressed with the range of skills that archaeologists show. I'd no idea. Carter probably used a knotted rope of some sort. It would be pretty scary. And he didn't have all this modern mountaineering equipment. Solid. That's reassuring. All right, I'm going to give this a toss. Rope! La cuerda descendió a lo largo del acantilado. Escuchando, se notaba que se había desenrollado completamente. Aseguró la cuerda previamente, luego la ató a su arnés y empezó a bajar por el abrupto acantilado. I'll see you down the bottom. You can tell me all about what's in the tomb. I will. Set. And ready. Chocks away. You okay? Oh, yeah. No problem. It's a bit bumpy. Por lo menos, como pasatiempo, bajar con una cuerda por un acantilado de esta inclinación no deja de ser excitante. En su tiempo, metidos en una especie de cesta y sostenidos por una cuerda, corrían el peligro de quedar allí atrapados. Carter no tuvo la menor idea de lo que iba a encontrar al fondo de este pasillo oculto situado a 400 metros bajo la cima del acantilado. Su primera impresión fue que este espacio no estaba terminado ni ocupado. El lugar parecía haber sido previsto para la joven Hatshepsut. Allí había un sarcófago que le estuvo destinado, pero cuando ascendió al trono quiso un monumento más grande y un templo mortuorio. Justamente en este mismo templo trabajó Carter durante 6 años. Oh, this is very strange. This little room here is full of water. I'm not going in there. This is water that probably entered this tomb sometime during the winter. The rains that occurred filled this tomb. Por lo tanto, después de tantos preparativos y de tanto esfuerzo de imaginación para llegar hasta aquí, este acantilado jamás volvió a utilizarse. En un lugar tan secreto, en lo alto de un acantilado, había posibilidades de evitar los saqueos, mientras que en el valle esto no era posible. Cuando fue reina, tuvo que compartir el destino de un rey.
How was it done? Been damaged excessively by flooding. Actually, when Howard Carter was working on this tomb over a period of 20 days, he came up and down this little bit here in a net. Let down by someone from above or from below? Hell, probably with a pulley of some sort. Yeah. Sounds a more civilized way to travel to me. There you go. Thank you, old chap. Well done. Alrededor de la primavera de 1914, Theodore Davis anunció públicamente que todo el Valle de los Reyes había sido excavado por completo y se retiró, pero Carter dijo que al menos quedaba una tumba por descubrir. Tenía sus razones. Cada día, centenares de turistas transitaban por este lugar sin indicaciones, sin ver nada. Desempeñó, sin embargo, un papel fundamental en las investigaciones que hicieron posible el gran descubrimiento de Carter. Las excavaciones hicieron posible una serie de descubrimientos realizados entre los años 1905 y 1909 con el apoyo de Theodore Davis. En particular, vamos a referirnos a distintos objetos marcados con la inscripción Tutankamón. El descubrimiento tuvo lugar en esta pequeña tumba que más bien parece una caja excavada en la roca. Había 12 jarros pequeños que denotaban los restos de una celebración fúnebre. Davis estaba persuadido que este era el camino que le conduciría a la tumba de Tutankamón y también mostró en una galería pública los restos de un faraón que había sido enterrado allí hacía más de 3000 años, extrayéndolos trozo a trozo ante un auditorio maravilloso. Sin embargo, Carter no estaba plenamente convencido. Creía que los objetos de más de 3000 años de antigüedad que habían sido extraídos de esta tumba, en realidad procedían de otra tumba real que no debía andar muy lejos. El valor real de este descubrimiento no pudo ser apreciado hasta algunos años más tarde, cuando Carter concibió un sistema de excavaciones sistemáticas del valle situado más abajo, pero sus proyectos encontraron contratiempos. A la edad de 40 años, nadie esperaba que Carter desempeñara un papel decisivo en la Primera Guerra Mundial. Pero al principio de 1915 fue reclutado por el turbio Departamento de Servicios Secretos situado en El Cairo. Sus conocimientos de la lengua árabe eran útiles para las comunicaciones oficiales y se convirtió en algo así como el mensajero del rey. De este modo, hubo de esperar al final de la guerra para regresar a la arqueología. A finales de 1917, en diciembre, Carter volvió a excavar en el valle por encargo de Lord Carnarvon. Había concebido lo que, según sus propias palabras, constituía una aproximación exhaustiva y sistemática con objeto de descubrir una tumba oculta. Su técnica consistía en excavar parcelas de 2 acres y medio, delimitadas por el triángulo formado por las tumbas de Ramsés VI, Minepta y Ramsés II. Estaban situadas así, en triángulo. La tumba de Ramsés VI, la tumba de Minepta y la tumba de Ramsés II. Adoptó un plan de excavaciones copiado de la artillería de la Primera Guerra Mundial y diseñó una cuadrícula sobre este triángulo que posteriormente excavó de manera sistemática hasta alcanzar la roca. Carter comentó que su auténtica campaña en el valle dio comienzo en 1917. Carnarvon había contratado hasta 100 hombres para retirar los miles de toneladas de arena y escombros de las excavaciones anteriores. Las estaciones se sucedían sin resultado alguno y Carnarvon quería abandonar progresivamente esta empresa que no parecía conducirle a nada. Pero Carter le persuadió para continuar todavía una temporada más e incluso le propuso hacerse cargo de la financiación. Carnarvon finalmente aceptó. La campaña dio comienzo el día de 1 de noviembre de 1922 con la limpieza de los restos de las casas construidas por los operarios de la tumba de Ramsés VI. Era su última oportunidad. 3 días después, un gran bloque de piedra fue descubierto, probablemente por el miembro más joven del equipo. Se trataba de un peldaño esculpido en la propia roca. Al caer la tarde, se habían descubierto 12 escalones que conducían a la parte más alta de una puerta sellada y tapiada. Esta puerta contenía inscripciones poco legibles.
Dando muestras de un enorme autocontrol, Carter ordenó rellenar la escalera y envió un telegrama en clave para Lord Carnarvon. Finalmente, hemos descubierto algo maravilloso en el valle. Una tumba magnífica que parece estar intacta. Es para ti y para Ryan. Enhorabuena. 2 semanas y media más tarde, Lord Carnarvon llegó a Egipto con su hija, Lady Evelyn Herbert. La tarde del 24 de noviembre, la escalera estaba limpia. Excavando un poco más, aparecieron inscripciones mucho más claras y el propio Carter reconoció un nombre en una de ellas, el nombre de Tutankamón. Pero su excitación se convirtió en ansiedad cuando comprobaron que en la antigüedad la puerta había sido forzada y posteriormente tapiada y sellada al menos en una ocasión. Quitaron la puerta cuidadosamente y se entrevió un pasillo de piedra de unos 9 metros, en pendiente, relleno de grava, en el que ya se había excavado y recubierto un túnel en el ángulo superior izquierdo. A las 4 de la tarde del domingo 26 de noviembre, el pasillo ya estaba limpio. Había una segunda puerta sellada. Las manos de Carter temblaban y su garganta estaba seca. Abrió un agujero pequeño en la puerta, encendió una vela y empezó a escrutar la oscuridad. Al principio no veía nada. La tenue luz de la llama bailaba en el aire deslumbrante que salía de la habitación. Pero cuando mis ojos se habituaron a la débil claridad, empecé a percibir detalles que emergían de la habitación entre tinieblas. Extraños animales, estatuas, oro. Por todas partes. Todo era de oro.